atención, estamos con Fabián Bonquintiero, con nosotros, el Zorrito. ¿Cómo estás, Zorro? Aplaudan. El hombre más buscado del país hoy. ¿Qué haces? Buen día. Abrió un bar y viene para promocionarlo. No. Soul Café, en la calle Baez. ¿Te Y al acordás? lado de Santino. ¿Te acordás? Qué lindo, Zorro. ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo estás, Zorro? Muy bien, muy bien. Ahora más repuesto. Ayer me tomé el día. Y está bien, está bien. Pero- ¿Cómo te pegaron estos homenajes a Charlie o 70, a vos en lo personal? Y 70, a mí- Charlie, en un momento. 70, 70, 1000. 70, como digo yo, ¿no? Pues son años intensos los que ha habido. Y Charlie son 7-0 Sí, total. sí, yo lo defino así. Sí, lo defino así, porque la vida de él ha sido tan intensa desde joven, ¿no? Pero bueno, a mí me tocó trabajar para estas celebraciones y... No, pero antes de las celebraciones, ¿cuándo lo conociste vos a Charlie? yo de chiquito en la escuela, cuando iba al colegio, tenía 8 años y ya ahí me anoté para tocar en el conjunto folclórico del colegio. ¿Qué colegio? Escuela número 3, Distrito Escolar 15, República de Costa Rica. Ajá. Calle Manuela Pedraza, entre Hacha y Machaín, Saavedra. ¿Hay otras celebridades de colegio o vos solo? Hay otra celebridad grosa, pero Bien. él tomamos camino, íbamos al mismo colegio y al mismo grado y Ah. vivíamos en la misma cuadra. Porque, viste, era una escuela pública muy buena y íbamos caminando todos los días juntos. Pero él un día agarró el camino de Dios y yo agarré para el otro lado. ¿Quién? No me digas. Claudio María Domínguez, ¿quién? No, Monseñor Guillermo Karcher, que es... No, el que era mano derecha del Papa. Sí, Lo opuesto a ¿Vos vos. tenés la misma edad que Karcher? exactamente. O sea, uno era el lado de angelical y el otro agarró el infierno, digamos. Son dos No. calles que... Bueno, No dije quién Podríamos- agarró está quién. bien. Podríamos No hablar, dije no, quién sí. agarró quién, no Podríamos dije charlar de nada. ese tema. Él ya No dije tenía... quién agarró quién. Ya tenía... No, El él- infierno me parece mucho, un camino más pecaminoso quizás. Él ya tenía un perfil ya de buen pibe, Mm. de tranquilo. Yo también era tranquilo, pero Y sí. después ya él estudió para cura y yo dejé de estudiar. Iba a decir, Empecé a estudié para tocar. músico, pero no. Pero, viste, como todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Bien, Y él ¿quién? trabaja en Roma, vive en Roma. ¿Sabes dónde vive Karcher? ¿Por qué no está más con el Papa? No sé, ¿no está más? ¿Crees que me ibas a aportar la interna? No sé, ¿no está más? No está más, creo. No Sí, sé. sí No, está. no está ya. más en ese cargo. Claro, capaz que en ese cargo. ¿Dónde vive? Él vive en Piazza del Popolo, Uy, divino. ¿viste? Sí. Y vive arriba de la chiesa de la iglesia. Ah, ¿sí? Yo fui a su casa y es impresionante. Abajo está la óptica donde él llevó al Papa una vez a hacerse los anteojos y bueno, esas son las celebridades del Bien, colegio. bien. Y Ivo Zorrito. Pero él tocaba la viola conmigo. ¿En serio? ¿Qué? ¿Karcher? Karcher tocaba conmigo, por eso los dos levantamos la mano cuando vino la secretaria del colegio a preguntar quién tocaba instrumentos. Y fuimos para el aula de música y cuando la profesora se fue, me acuerdo patente que los pibes más grandes se pusieron a tocar una canción, como una travesura. En vez de tocar tango y folclore, empezaron a tocar Confesiones de Invierno. Y ahí es donde yo conocí a Charlie por primera vez. Mirá. ¿Mm? Esa era la travesura de estos pibes. Que no me daban bola, por supuesto. Bueno, viste que en el colegio Claro, los grandes lo más- no le dan bola a los pibes más chicos. Hacen bullying. 70 años, Sí. Charlie. Pará, ¿y a él real cuándo lo conociste? ¿A Charlie? A Charlie Carne y Hueso. La primera vez físicamente él tocaba en Cerú Girán y yo estaba en la costa, en San Bernardo, y tocó en un circo, Cerú Girán. Porque, viste, en esa época las bandas hacían toda la costa y tocaban en los cines, en los teatros y en los boliches. Claro. Y bueno, un día tocaron en el circo de Mar de Ajó. Y ahí me fui al hotel, averigué dónde estaba Charlie y lo vi. Bajó de un auto y lo vi por primera vez en mi vida. Flaco, alto, con el pelo largo. ¿Era fan vos? Sí, yo era fan del rock nacional. O sea, yo me comí toda la adolescencia yendo al Estadio de Obras, mucho, a ver a Cerú, a Spinetta Jade, a Riff. Yo seguía a todos. No ¿Viste era que de- se podía ser fan de los dos? Sí, siempre se pudo. Pero, Vos tocaste con Charlie y tocaste con Soda también. sí, con Soda arranqué
primero arranqué con Suéter, con Miguel Sí. Zabaleta. Y ahí los conocí a los Soda chiquitos. Pero Ya- fuiste de cuarto soda vos en el momento. ¿Es un montón o no? Visto hoy. Eso decían, pero en la práctica no era. Los Cuatro Soda no hubo nunca. O sea, siempre fue un trío con invitados o con gente que permanentemente estaba. Yo tocaba en Suéter y tocaba una noche en la Esquina del Sol, acá en Gurruchaga y Guatemala, un lugar donde tocaban todos, donde tocaba Charlie como con seudónimo porque explotaba, se llamaba Giovanni y los de Plástico, tocaban todos ahí, todos, los abuelos, yo tocaba mucho con Suéter y una noche estaban Charlie, Alberti y Zeta, ahí se me pusieron a charlar, nosotros somos raros, ¿no? Estaban vestidos raros. Sí. Luqueaban Pelo raro. No, luqueaban raro. Luqueaban con bombachas de gaucho. Sí, negra. Sí. Y zapatillas y unos pelos raros. Y siempre una colita larga de pelo. Y me dijeron, ¿por qué no venís mañana a la sala? Que nosotros ensayamos ahí cerca de la cancha de River. Y bueno, me fui con el tecladito mío. Yo tenía un teclado bastante moderno para la época y eso también les habrá llamado la atención. Y llegué y no estaba ni Charlie ni Zeta, pero la madre de Charlie me hizo subir una escalera a una sala y escuchaba alguien que tocaba la viola con repeticiones, con cámara de eco. Y entré y era Gustavo Cerati que estaba ahí ¿Y practicando. qué te pasó cuando lo viste? Dijiste, se siente la magia cuando vos lo conocés. Porque Charlie ya sabías que era Charlie, pero Cerati no sabías que era Cerati porque Yo no todavía sabía, no no. era. Dijiste, esto es raro, esto va, o era un laburo, me pongo a tocar y chao. No, yo no sabía nada, sabía muy nada casi de ellos, porque ellos habían grabado el primer disco. Pero por eso, ¿pero te diste cuenta o te da lo mismo Pato Faena y Cerati era como uno más que conocías, o no? Pato Faena es Un beso grande. es mi sí, hermano, un saludo grande. Y a Janín también, que nos está escuchando. Todo turco, ¿no? La Todo- tela, los sacos, poliéster, dale. Yo tengo un manager turco, ahora me avivé. Poco tarde llegaste. Pero más vale tarde que nunca. No, la verdad que entré, hola, ¿qué haces? Me dijo, y me se armá acá. Y nos quedamos un rato largo solos, tocando sin batería y sin bajo. Ah, los dos que te habían convocado ni a aparecer. No, llegaron tarde, como siempre. Zeta, por supuesto, que siempre llegaba tarde, por eso le decían Zeta. Y Charlie no estaba. Y bueno, pero ahí me di cuenta, él andaba muy metido con la guitarra y las repeticiones, ¿viste? Con la cámara de ecos y los rasguidos así muy rítmicos. Y después cuando empezamos a ensayar ya me di cuenta que era el que manejaba la orquesta. ¿no? Claro. ¿Vos siempre fuiste buen músico o al principio robabas y todo carisma y después aprendiste a tocar, digamos? O te llamaban porque eras No, bueno? no, era mucho más básico, por supuesto. Pero yo había tomado clases con Diego Rapoport, que era el pianista de Spinetta Jade. Claro. Yo no tocaba nada. Y con las clases de él, en muy poco Saliste andando. me Y sacó después andando aprendí. con un método de enseñanza muy bueno. Digo, ¿No me lo enseñás ese o no sabes enseñar? te enseño. Voy a hablar con el manager turco. ¿Cuánto me va a costar? O hace falta que tengas 18 años para que... Arregla con faena, arregla con Pato. Pero no, nunca di clase, porque no tengo paciencia, pero Diego tampoco tenía mucha paciencia, Rapoport, pero enseñaba, era buena la data que tenía. Y él tocaba en una banda de rock nacional. Y eso era lo que yo quería también aprender y acceder, a tocar ahí, en ese esquema. Bien, te voy a tener que meter un poco más para que no sea... Hoy siento que tengo que meterle un poco de... Vamos a... ¿Viste cuando le metes? Le voy a meter... ¿Qué es? Y tenés que hablar con Pato Faena para que te enseñe a hacer... ¿Qué es lo siguiente? ¿Harfán? Pensaba... Sí, no, pero pensaba esto. A veces la vida es rara, porque estamos hablando de Cerati, estamos hablando de Charlie. Estaba pensando en María Gabriela Pumer, que se fue Sí, divina. muy joven. sí. Hermosa. Charlie que cumplió 70 y Charlie que yo el otro día ponía en redes sociales una nota que le hice hace 20 años que hablaba justo, era cuando había vuelto de tirarse a la pileta de Mendoza. Él lo decía, no sé qué, y más allá de la parte que lo vemos como chiste, como lo que sea. Es un chabón que se podía haber muerto tranquilamente en ese tiro y en 1000 ocasiones más. Pero no solamente los excesos. Tirarse a la Podría pileta, haber sido, sí. te puede salir mal, te matás y punto. Sí. Ya Un mencioné chabón también a que... Spinetta y a Papo. Exacto, sea como sea, cumple 70. Vos nombraste a todos, se murió Papo, en la moto, Sí, rarísimo. sí. Se murió Spinetta, que decís,
lo ves sano, coherente, la poesía, le tocó. Qué dolor. Le tocó. Qué dolor. Se murió Cerati un poco, ¿no? Un poco la roqueó que no se cuidó. No, pero O un poco qué loco, le pasó. en pleno ascenso también. Estaba en su mejor momento. Charlie, mil veces, como el Diego se murió. Vos tenés mucha relación con el Diego. Yo lindo hablar con vos. Sí. Mucha relación con el Sí. Diego. Diego, Boca, todo ya. Sí, sí. Todo. Y el Diego se murió, ese sí que parecía que no iba a pasar, Indescriptible. ¿no? Cumpleaños el viernes. Y Charlie ahí está. Que Y lo Charlie cumplió criticaron como sea. 70 años. y un sábado. Le tocó. Como sea. Nos reíamos Para de que eso. el otro día. festeje, claro. Qué cosa redonda, porque qué mejor Como que un sea. sábado Sábado, todo. para organizar todo lo que se organizó. Ahí le metí un fiu. Qué, Todo el mundo qué puede. reflexión. Conociste a todos. Siempre decíamos, siempre decíamos, este nos va a enterrar a todos. Claro, a veces pasa. Pero el Diego también parecía en un momento que nos iba a entregar a todos. Y un día pasa y Charlie no, cumplió 70. Y bueno, la vida tiene estas cosas. ¿Qué sé yo? Para algunos, algunos se van antes, otros todavía duramos. No sé, no tengo explicación para eso, pero lo que sí era para celebrarlo, como yo hablé con... ¿no? Yo le dije a Charlie el otro día, qué bueno que tengas el ánimo también de querer celebrarlo. No de ser un amargo y no hacer nada. ¿Estaba contento? Estaba contento, sí. Se levantó muy contento, sé que se levantó muy contento el domingo, cuando también vio la repercusión, porque la verdad que Nada, está siempre, todos los diarios, cosas, Una una locura. fiesta. siempre se sabe que va a haber repercusión, porque es Charly García, y Charly García no es cualquiera. No, pero- En nuestra cultura... Pero un Charlie, el mismo Charlie, podría ser como que pase un más, Charlie cumplió, o fue un evento nacional. No, fue y eso está tremendo. lindo. Sí, fue una celebración por todo, porque está acá, está para Claro. cumplirlos y por la obra que tiene. La obra. La obra es absolutamente contundente. Me tocó ir a ver al Colón a lo de Fito, ibas a hablar, Liz, me tocó ir a ver a lo de Fito, y ahí te das cuenta, más allá de Fito estuvo generoso también, más allá que obviamente. Sí, estuvo con nosotros, terminó su prueba de sonido y vino a tocar con nosotros al Sí, sí, CCK, lo vi. y después se tuvo que ir corriendo. Y después se fue volvió corriendo. a la fiesta. Después, sí, Obvio, obvio. y sí. Lo que te digo es que en la obra de Charlie le faltaban por lo menos 30 hits más podía haber tocado. Vos podés tocar 5 horas de hit de Charlie. ¿Y quién tiene tantos hits? Bueno, Fito tiene muchos hits. Spinetta pero lo hizo, Charlie tiene... 5 horas y media de show. Quizás Sí, no son... pero son no son distintos, no son hits los de Spinetta, verdad. lo cual no le baja el precio a la obra de Spinetta, obviamente, pero los de Charlie No, es son verdad. hits populares. Pero la obra de- ¿Conocés los temas de que empieza que termina? Cuando hablamos de un hit, hablamos de una canción, pero cuando hablamos de una obra hit, la obra es hit. Sí. O sea, ya la obra, la historia. Yo toqué, por ejemplo, hicimos con Porchetto, Dime quién me lo robó. No sé, no es un hit, pero es un tema que está en la entraña de Sui Generis. No, Sui Es una- Generis ya tenés ¿Me 20 entendés? hits de Sui Generis solamente. No, ¿y cómo- Surgirán 20 más. Y cómo, si vos sos de alguna manera sensible y te gusta, digamos, el palo de verdad, y te emociona y conectás, y volvés a escuchar, o volvés a escuchar ahora la letra y la pones en perspectiva de tu propia vida, de tus recuerdos, y te pega, y es una cosa de decir, pero estos pibes tan pendejos escribían así, estaban volados. Estaban volando. Estaban volados, ¿viste? Estaban volados. Y esto le pasó a nuestra, digamos, cultura de rock en lo fundacional, ¿no? Estaban voladísimos. Y eran vanguardistas para lo que era la Argentina. Y Latinoamérica también. Porque, ¿viste? Acá hay un rock que pega mucho en Latinoamérica. No el actual, el de toda la vida. Pero tenés que tener una sensibilidad también para conectar con eso y te tiene que gustar. Y la verdad es que fue una gran noche. Yo, Zamalea y yo, que un poco, viste, tuvimos que tomar la parte donde no estaba Charlie, que no es fácil porque Charlie, o sea, ¿cómo haces para tocar sin Charlie? No es fácil. Sin embargo, yo quiero agradecer también a toda la gente que estuvo, porque la gente, digamos, la emoción superior a la realidad, algo así sería, ¿no? La emoción superior a la realidad y la gente la súper disfrutó. Yo no tengo el teléfono estallado de comentarios y nunca me había pasado tampoco, a mí en lo personal. Estuviste hosteando ahí como la entrada de cada uno de los artistas. ¿Eso lo curó Charlie también o delegó en gente de confianza? Y Decir, sí, Charlie, la casa matriz, como digo yo, sí, estaba al tanto de todo.
siempre. Siempre se hace con aval, si no... Claro. Quiero preguntarte por un momento que fue en el tercer bloque donde aparece Charlie, donde se apagan las luces como durante 15, 20 minutos en el CCK. La gente estaba como media ansiosa de que pase. Quiero saber ese backstage, esos 20 minutos hasta que lo acomodaron a Charlie y se prendieron las luces y la gente se dio cuenta que estaba ahí sentado. ¿Qué pasó ahí atrás? Siempre hay nervio, cosquilla, ansiedad. Yo creo que él estaba también muy ansioso. Pero estábamos preparados para tocar esos temas. Digamos, no fue una zapada. Estábamos preparados. También, qué sé yo, los últimos recitales que fui de Charlie, Rosario le cubre un montón, por ejemplo, cantando, ¿no? Sí, bueno, siempre Charlie tuvo coristas, ¿no? ¿Sabes? Eso más que coristas. No, por supuesto, sí. A esta altura, quizá un Charlie de Sergio Girano, pero ya hace mucho que... Sí, son parte de la banda. Obvio. Y en este caso estuvo Hilda y Rosario. Hilda y Rosario. Hilda, claro. Hilda es la histórica. Hilda tiene un caudal de voz también, una actitud en el escenario. Sí. Está pasando por un momento personal brillante y se nota. Vi un video que puso a Hilda, un video increíble, donde ella cuenta que, claro, la hija que era muy chiquita, va a ver a Charlie, creo que al teatro, y entonces Charlie la invita a pasar a cantar. Ella estaba con la hija chiquita, no sé cuántos meses, un año. Entonces, ¿qué hago? Voy, ¿con quién la dejo? Porque no la puedo dejar acá todo. Entonces León Gieco va y le dice, escúchame, subíla al escenario, no se lo olvida más. Y entonces lo sube al escenario, entonces entra a tocar Símbolo de Paz con la piba acá. Sí, está el video. Canta, está el video, sí, lo sí, pone sí. Hilda, es espectacular. Ahora creció dice, la piba. Exacto. Y Charlie le dice, no es mío, mientras está tocando. Muy gracioso. Sí, nos acordamos. Oye, Hilda también pasó mucha emoción. Fue muy movilizador. Pero nosotros venimos hace un mes con esto. Claro. No fue así espontáneo. Se armó. Y bueno, hay que entrenarlo, por supuesto. Pero vos te das cuenta tu rol, porque ya pasó, ya está. ¿Fuiste o no fuiste parte de la banda de Charlie, entendés? Porque Charlie es Charlie con su obra. Y vos estás en el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo conseguir chicas? ¿No? ¿En cuál es el primero parte de la religión? No, yo en parte de la religión no. El del video de New York, ¿dónde es que estás ahí todo joven tirando facha? En Williamsburg. Pero ¿qué tema era? ¿Qué dijo? ¿Cómo conseguir chicas? Funky. Funky. Estás en... Ese video lo hice yo porque estaba yo en New York. En realidad, yo estoy tocando el bajo ahí, pero yo no toco el bajo en el tema. Yo toco el teclado. Y bueno, ahí está. Este es un tema. Así que estás vos ahí tirando facha en New York. Sí, con el pelo por la cintura. Por la cintura. Gorros. Y sí, nosotros íbamos mucho a New York. O sea, la verdad que... Grababan ahí también. Sí, grabamos y nos gustaba ir. Teníamos MTV también que nos llevaban, era nuestra agencia de turismo, qué lindo. El 1-1 era. Queremos ir, vamos. ¿Ahorraste algo en el 1-1? Algo, sí, pero... Hay que hablar con los turcos. Uli, Haram, Se lo llevó la Jaffe. Pero lo guardé en una caja y me agarró un día una inundación y se mojaron todos. No. Sí. Te agarró tu ex cuñado. Tu ex cuñado te agarró. Me agarró. Macri, el ex cuñado. Me agarró el agua y me pudrió los billetes dólares. y ahora no me los quieren tomar. Claro, no son mucho, pero me pasa. ¿Es chiste o de verdad? ¿Qué? No, de verdad. Es verdad. Todos nos estamos riendo como dice una... No. Vos tenías billete y te agarró la inundación y se mojaron. En un sótano. No. Tenía unos billetes, no, tampoco tanto, ¿no? Ok. Viste que no es fácil En la juntar. bóveda. No, claro, no es tan sencillo. ¿No los tenías en un Ziploc? No. No, estaban ahí. No, era muy hipón y bueno, compraba cuando me quedaba de alguna gira $100, $200, pues Claro. ganábamos muy mal. Ganaba mal, no pagaban bien. No, bien. bueno. Preguntas para el zorrito de estos 70 años. Vamos, uno cada uno, dale. Así hacemos entre todos. Bueno, arranca Harry. ¿Sigue siendo tan exigente, Charlie? Porque yo me acuerdo de la imagen del Charlie que vos lo ibas a ver en vivo y no sabías si iba a tocar 10 minutos o 3 horas porque a veces se ponía del orto con algo que sonaba mal y cagaba pedos a medio mundo y se iba. Digo, Sí. ¿sigue teniendo ese nivel de exigencia con Sí. el sonido, con la calidad? Y sí, es exigente y es jefe. Es jefe y todos somos, ¿cómo se dice? Subordinados a su ánimo, a su voluntad. Es jefe, es el jefe. ¿Y siempre tiene razón? Y ese jefe. Es su show, es su música, es su carrera. ¿Qué le vas a decir? Es de él. Claro. Es él. Todo esto de lo que estamos hablando pasa Es él. gracias a él. Gracias a lo que fue, es y seguirá siendo. Tu tema preferido de Charly García. No, es muy difícil. Es muy difícil, pero yo me pegué un par de viajes en el show.
cuando hicimos el show después que él se fue, qué sé yo. Dime quién me lo robó, fue un viaje. Viernes 3 AM fue un viaje. Viernes te dije. Adela- Estás tirando unos temas. Adela en el carrusel fue un viaje. Ojos de videotape con Julieta Venegas fue un viaje también. Qué lindo. No, A Julieta estudió a Charlie, lo ha contado acá. Julieta estudió Julieta a Charlie, divina. me gusta. Hicimos con Emanuel Orbiler Promesas sobre el bidet, fue un viaje también. Uno de mis temas preferidos. No, de todos. Todos. Fue un gran momento, fue muy lindo. Ahí está, mirá. Estuvieron Guyot y Tot que grabaron este disco. Esta banda era Guyot en guitarra, Tot en bajo, Fito en teclados. Charlie, mirá qué banda. Así nada, ¿no? Claro. Imagínate, mirá. Le queda bien a la voz de él. Ah, y el otro día me contaba, sí. No, esto lo escribí, me estaba bañando y Soca, que era su novia, estaba en el bidet. Estaba en el bidet y de ahí estaban charlando, le estaba prometiendo algo y de ahí salió, me dijo, me fui al cuarto y escribí la letra. Promesa sobre vida, porque la novia le hablaba de vida increíble. La metáfora y era re literal, ¿viste? Me lo conté otro día. Es que te puede hacer una metáfora de la dictadura, te puede hacer Estileda o te puede hacer promesa sobre vida porque la novia le hablaba ahí. ¿Por ¿Qué qué sé me yo? tratás tan bien y me tratás tan mal? Este estribillo es todo. Mirá lo que es. ¿Sabés que no aprendí a vivir? Pero imagínate la escena, él bañándose y la novia. Y me dijo. Es increíble. Estábamos ensayando. Todas las letras, las cosas. Es muy loco porque también todos, a cada uno, con su trip en su En el bocho bocho. propio, quiere interpretar, quiere entender qué quiere decir, ¿no? ¿Qué querrá decir? Pero bueno. Ah, y es que quiere decir para vos, es que te está diciendo a vos. Que a vos entre Cerati y Charlie te hiciste un kilómetro imposible, ¿entendés? Que hablabas algo, le preguntas, es imposible, claro. ¿Qué le querés preguntar, Liz? Yo más que preguntar... Si estás solo, el zorro Está se le solo puede preguntar, primero. ¿estás solo? No, pero por supuesto. Cuando corresponde. ¿Vos sabés qué? ¿Hay Yo otra forma de estar? Esperá, Bueno, yo- tuviste mucho tiempo en otro estado vos. Yo vengo de escuchar, no sé, Andrea del Boca, Valeria Lynch, Amanda Miguel, Paloma San Basilio. Entonces, ¿Andrea del Boca? Sí, ¿Canta? cantó. No, pero es mi amor. raro, Andrea Boca. No, es raro. sus Cantó, mi amor, temas. tuvo un disco, mi amor. Pero eran de ella los temas. Pero lo que yo te voy con eso es que cuando mis amigas me llevaban a su bar para conocerlo a él, yo no entendía mucho qué pasaba. ¿Al zorrito? La polaca, la loleta, era como una fascinación Sí. que tenían, eso por un lado. O sea, nunca entendimos. ¿Qué bar hablas? ¿De Soul Café? El Soul y Sí, otro el Soul también, Café. me parece. Y después, con respecto a Charlie, también obvio, me encantaba, pero nunca, o sea, pertenezco a otra parte de la música, del otro lado. Siempre me llamó la atención. Pero ahora que los veo, es todo este disfrute que se armó, la gente en la puerta de la casa de Charlie a la hora que nació, todo lo que armaron. Eso pasó siempre, igual, lo de la Bueno, puerta sí. de Charlie siempre. serio? Siempre. por Como más todo que- el mundo sabe dónde vive Claro, Charlie. Entonces- y el horario que nació, que es 12:40, que me enteré todo ahora en esto que han organizado ahora. Pero creo que es como un agradecimiento a que esté viva, porque siempre hemos festejado sin el cumpleañeros. Es verdad. Los No, grandes sí, artistas. y esto se qué celebran la vida. Claro, ¿no? la vida. Pero también es un agradecimiento a la obra. Yo creo A que la obra. la música de Charlie, como otros sagrados también de la cultura argentina, pero la obra de Charlie le ha hecho mucho bien a mucha gente. O sea que la música realmente ayuda. Si tenés calambres en el alma. Claro. Sí, Y aunque no bueno. nos pongamos de acuerdo, Bien. y viste, como dije yo posteé, digo, él dice que no aprendió a vivir, pero bueno, a nosotros nos ayudó con sus canciones. Está bien. A ser mejores, a mirar diferente, a luchar por la libertad. Excelente. ¿eh? Fascinante. El zorro otro día va a venir a tocar, vamos a Ay, armar sí. algo. Pero pará, yo voy a... Hoy es el día de la pasta, yo les traje... Vamos, zorro. Día de la Ya pasta. trajiste ¿Quién algo, quiere es que un venga a milagro, tocar? es Mirá, increíble. mirá. No, Espagueti. fideos italianos, ¿qué? Tano, querido. ¿Lo pagaste vos, estás loco? Tano, querido. Vamos. Impresionante. Vamos a comer a casa ahora. El espagueti de rock, excelente, Zucca, rico. sutil, bien. Pero escúchame. Hay que ir a comer a lo de Zucca. Ah, no, hay que hacer un chivo, no hay- algo viene a cambio, pero no, No, conozco. qué chivo. Nada, No hay de co- gratis. No hay cocina acá. Yo pensé Sí, que me abajo tenemos abajo. No, hay un montón de programas de cocina que se Para, producen nos en este estamos- mismo Claro, abajo, edificio. si querés vamos a lo de Florencia Peña. lo Te digo la cocinamos. verdad, pensé que me habían invitado porque era el día de la pasta. Ahí vas a cocinar pasta, me ¿Sabés que, bueno, sabés que soy campeón? ¿De qué? Sí, de pasta, de la especialidad sí, italiana, tuvo Nosotros muchos tenemos, años. nosotros tenemos al uno. ¿Cómo en campeón de pasta? ¿A quién? Zucca.
No, Zucca es todo, Bueno, todo Instagram. yo otro día vengo a cocinar. Vamos a hacer otro día a más sartenear, tiempo. Me gusta. Sartenear. Uy, eso sí, Zucca, ese tema de Zucca, Mirá. me gusta. Se llama Zucca. Mirá, Se llama Zucca. Pablo Zucca, nuestro operador. Sí, Zucca. Zucca. Zapallo, Zucca. Bien, ya. Zapallo, fue irónico, lo tiró abajo. No, pues quiere decir eso. Es calabaza. Calabaza, Calabaza, zapallo, Zucca. excelente. Zupa di Zucca. Zucca, exacto. Bueno, cocinamos. Exacto. Vos sabés que Uy, qué lindo Santino en la calle, qué lindo que tu hermano cuando estaba puesto todo ahí, ¿te acordás? Y sí. Tu viejo también estaba ahí. Mi viejo, sí, todo siempre laburando. Grandes épocas. Excelente. Escúchame, te vamos a invitar otro día. Me quedé con las ganas, no hablé nada de muchos temas. Si llevamos a la cocina. Fabuloso. ¿Qué pasó, Su? Me quedaría horas, fabuloso, pero me tengo que ir al imbatible. ¿Quién viene hoy? Silvina Escudero, Álvaro Navia y Marcelito Iripino. Yo también me tengo que ir a la tele, ahora estoy en la tele. Ay, qué ¿A bárbaro, ¿a dónde? qué hora? Con Paul, en Telefe. Con Ah, con Pablo. Pablo que a la noche. Ah, A la noche. claro. Esta noche a las 12. A la noche, sí. No es tan tarde. No es tan No es Todos tan días, tarde, estamos- excelente. Volvimos a la tele. La ropa. Gracias, Zorrito. Por si faltaba algo. Chau. Bueno, gracias. Nos vemos. Gracias por la pasta, me encanta. Ahora vamos a Coman sortear. pasta, ¿eh? ¿Con qué Coman salsa, pasta. Zorro? ¿Yo? Sí. Y yo mucho pomodoro o cacio y pepe. Me encanta cacio y pepe. Sartenía. Hacete una pasta. Invita a alguien a hacer una pasta. encanta. Y la- Después Pimienta. Y la picante me gusta también. ¿Cómo se llama? La putanesca alio, me encanta. alio peperoncino putanesca con Me anchoa. encanta. Cuando Pero, quiera. Zorro, ¿cocinás en las citas? Siempre. Siempre. ¿Cuál es el plan? Tiene guitarra, escúchame, tiene pelo, guitarra y Pará, cocina. escuchá. Tiene Eso es mucho. antideportivo, No, es tiene mucho. ¿Pasta Zorro. siempre en la Y el- cita? y el- Zorro, tenés no, mucho. y tengo el arma mortal. ¿Cuál? Piano. Tiene todo el zorro, muy difícil que Esa es- no gane. De ese sé por cogido. Es Zorro, ¿querés tener una cita con Liz y conmigo juntas? ¿Te la bancás las dos? trío. Bien. Si cocinás. Mirá que te comen crudo. Nunca- Nos vamos a una tanda y nos despedimos. Chau. Nunca probé, pero bueno, qué sé yo. Conectate. Conectate al sonido de la primavera. Urbana Play 104.3. Primavera 2020.